bueno, voy a ya iniciar la grabación. Espero, por otro lado, que puedan participar, ¿cierto? Porque vamos primero, ¿cierto? A revisar la guía que habíamos visto la semana pasada, ¿cierto? Básicamente la que les envié la semana pasada en relación al contenido de Past Simple, ¿cierto? Solo en relación a el pasado de los verbos regulares como irregulares, ¿ok? Tanto regulares como irregulares. Así que, si pueden, please, básicamente, ¿cierto? Les pido, bueno, su participación por medio del micrófono, sería ideal. De otra forma, sería por medio del chat, ¿cierto? Tratemos de que sea por el micrófono, ¿vale? Para partir con esto, ¿cierto? Nosotros tenemos básicamente en la primera plana, ¿cierto? Que aquí se unía 5, un libro que yo utilizo bastante, en relación solo a lo que es el pasado simple con verbos regulares e irregulares, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Tenemos una explicación absolutamente de todo, ¿cierto? Básicamente de todo lo que es el pasado simple, ¿ok? Estructuras, por ejemplo, lo que son básicamente lo que es una afirmación, una pregunta o una negación, ¿cierto? Acá abajito igual aparece, ¿cierto? Lo del pasado del verbo to be con was o con were, ¿cierto? Pero básicamente eso es lo que vamos a ver en la clase también el día de hoy, después de poder revisar, ¿cierto? De terminar de revisar esta guía, ¿vale? Tenemos, si pasamos directamente a los ejercicios, ¿cierto? Tenemos 5.1, it says, read what Laura says about a typical working day, right? En este caso nosotros teníamos un texto, ¿cierto? Y después dice, yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did or didn't do yesterday, ¿cierto? Tenemos que ayer, ¿cierto? Fue un día típico de lo que, de trabajo de Laura. Entonces dice, escribe lo que ella hace, o disculpen, lo que ella hizo, ¿cierto? O lo que ella no hizo ayer. En este caso, que es lo que me está diciendo acá, ¿cierto? Esta parte, básicamente, ¿cierto? Que puede responder con, eh, pueden haber oraciones afirmativas como también negativas. Preguntas no hay, claramente, ¿cierto? No vemos ningún signo de pregunta al final. Así que debiese haber sido solamente afirmación y negación siempre en pasado simple. ¿Ok? It says, el texto nos dice lo siguiente. It says, I usually get up at 7 o'clock and have a big breakfast. I walk to work, which takes me about half an hour. I start work at a quarter past to 9. I never have lunch. I finish work at 5 o'clock. I'm always tired when I get home. I usually cook a meal in the evening. I don't usually go out. I go to bed at 11 o'clock and I always sleep well, right? Teníamos una información bastante buena y muy clara, ¿cierto? En relación a lo que tenemos acá abajo. Tenemos el primer ejemplo entonces que dice, she got up at 7 o'clock, ¿cierto? Ella se levantó, ¿cierto? A las 7 de la mañana. Ok, tenemos acá, I usually get up at 7 o'clock. Por ende, que lo que teníamos que hacer, tomar los verbos, ¿cierto? Que estaban aquí mismo, ¿cierto? No inventar absolutamente nada. Tomar los verbos que teníamos acá, ¿cierto? Y pasarlos a pasado. ¿Ok? El primero debiese ser she got up, ¿vale? Eh, Claramente aparece el she, ¿cierto? Acá, ¿ok? Como sujeto en un principio. Y luego, si se fijan, no aparece. Evidentemente, debíamos agregar, ¿cierto? El she o lo que correspondía, ¿vale? Veamos la número 2. Chiquillos, son poquitos, así que la verdad es que van a participar harto, ¿vale? Maca, la número 2, por favor. ¿Cómo quedó esa para ti? Um, she had a big breakfast. ¿Ok? ¿Y el have lo escribiste tal cual está aquí en el texto? No, es H-A-D. Así lo escribí. Perfecto, perfecto. She had a big breakfast, ¿cierto? She had a big breakfast. Very good. Muy bien, Maca. Very good. Espere, Romina, profe, ¿me ¿cómo ayudas se con la número? pronunció? Sorry? ¿Cómo lo pronunció? Que suena casi igual. Had. Con D al Had. final, básicamente. Yes, sí, con D al final, Ah, ya. señor. Yes, very good. Si nos damos cuenta, disculpen, ¿cierto? Que quizás a Romina le tocó una que puede ser un poquito más compleja, ¿cierto? Eh, Tenemos que prácticamente van en orden, ¿ok? En relación a lo que va diciendo el texto, ¿ok? Tenemos entonces, por ejemplo, que ella se levantó, ella tomó, ¿cierto? La 2, un buen desayuno, ¿cierto? Y dice, I walk to work, which takes me about half an hour, right? ¿Cierto? Y tenemos la 3, ¿cierto? Que básicamente es que ella caminó al trabajo, ¿cierto? Porque la 4, ¿cierto? Tiene relación con el tiempo que le demora en llegar al trabajo, ¿vale? Romina, la número 3, por favor, si la tienes por ahí.
Profe, yo justo esa no hice. Hice todas las demás, menos la 3. ¿Ok? Vale, mira, yo voy a decir la 3 y tú sigues con la 4, ¿vale? En esta parte sería she, ¿cierto? Sería she walked to work. O sea, sería de la forma en que se lo voy a escribir en el chat. Take it easy, look. Second, sí. Number 3, right? Sería she walked to work. Ok. Ella caminó al trabajo. Tenemos un verbo ahí, ¿cierto? Regular. ¿Vale? Romina, la número 4 entonces. Yo, profe, puse it, walked, to get, to work. Ok. En esa parte, Romina, no estaría del todo bien. ¿Por qué? Porque el it refiere, ¿cierto?, a una cosa o animal. En este caso, ¿cierto?, tú dices que ella, ¿cierto? Aquí básicamente no dirías ella, como eso, refiriéndote a Laura, ¿cierto? Caminó para llegar al trabajo. En este caso, ¿cierto?, como lo dije anteriormente, tiene relación con el tiempo que demora en llegar al trabajo. Porque dice, which takes me about half an hour, ¿cierto? El cual me toma media hora, right? Tenemos entonces acá que debiese decir, ¿cierto? ¿Esa sería en negación o no? No. No sería negación, sería de esta forma, mira. Sería it took, porque el take es básicamente el verbo, ¿cierto? Sería took, que es el pasado, ¿cierto? Que es un verbo irregular. It took her, en ese caso, ¿cierto? Porque es ella, estamos hablando de ella como una tercera persona, ¿cierto? Le tomó a ella half an hour, right? To get to work, right? Le tomó a ella media hora llegar al trabajo. ¿Ok? Ya, profe. ¿Vale? Víctor, ¿me ayudas con la número 5, por favor? Víctor. Sí, profesor. Yo puse she worked to work. A ver, Víctor, de nuevo, estamos en la número 5. La número 5, ¿cómo fue lo que pusiste? She worked to work. Lo había puesto she worked to work at 8:45. Ok. En ese caso sería, ¿cierto? She started, porque aquí mismo dice, ¿cierto? I start work, ¿cierto? Yo comienzo a trabajar a las 8:45. Entonces sería she, y el verbo start pasa a ser en pasado, que es un verbo irregular, sería entonces con terminación ed. She started to work, o work, ¿cierto? At 8:45. Right? Ah, perdón, sí, es que había leído mal, profe. Don't worry, don't Era worry. start, sí, era start. Yes. Macarena, vamos con la número 6, que dice lunch. Es como la única pista que tenemos. Que dice ahí. Ahí. A ver, la 6. Yo puse she did not never lunch. Ok. En ese caso, igual tenemos un pequeño error acá. ¿Por qué? Porque si tenemos el never, ¿cierto? Básicamente aquí, ¿cierto? Me está negando esta oración. Entonces, si vamos a seguir ocupando el never, ¿cierto? Que básicamente porque está ahí lo podemos utilizar, ¿ok? No podemos negar dos veces, ¿ok? El never Doble ya negación. es una negación de por sí, que nos sirve para cualquier también tiempo gramatical por ahí, ¿ok? Entonces, tenemos dos opciones acá. La que debe ser en un principio, ¿cierto? She didn't have lunch, right? Or she never had lunch. Ahí está escrito en el chat. ¿Ok? Puede ser cualquiera de esas dos, no hay ningún problema. ¿Ok? Romina, vamos con la número 7, please. Yo, profe, puse she finish con ed, Ya. work at 5 o'clock.
Perfecto. She finished, ¿cierto? Work at, dijimos, ¿a qué hora era? A las 5 de la tarde, ¿cierto? At Sí, 5 o'clock. Right? She finished work. Very good, excelente. Muy bien, Robina, thank you. Víctor, número 8. Yo puse she was tired when head home. Ok, y dice acá arriba, ¿cierto? I am... ok, so pusiste, ¿cierto? Bien, bastante bien. She was tired, right? When she got home. Ok, recordemos ahí el get también, ¿cierto? El got. Tenemos prácticamente dos versiones acá divididas por un when. Ok, very good. Very good, very nice. Macarena, number 9, please. 9. Yo puse she cooked a meal yesterday evening. Okay, very good. She cooked a meal, ¿cierto? A meal es la cena, okay. A meal, it says, yesterday evening. Yesterday evening. Right, very good. She cooked a meal, right? Very good. Excelente, muy bien, Maca. Romina, number 10, please. Profe, una consulta. Mire, por ejemplo, en la 9 yo puse lo mismo cooked, pero antes del cooked puse usually, entre el chi y el cooked. Ya, ya. En ese caso no lo podemos utilizar el usually, porque el usually es una expresión de tiempo, ¿cierto? Que, ¿se acuerdan que las vimos la clase pasada? La expresión de tiempo, ¿cierto? Básicamente expresa el tiempo en el que yo estoy hablando, y como hablamos en pasado, el usually es una expresión de tiempo de presente simple, ¿ok? De cosas que uno hace habitualmente, ¿vale? Ya, Entonces ahí deberíamos eliminarlo. Por eso al final de meal, o sea, después, ¿cierto? A meal, yesterday evening, ¿cierto? Ahí nos está dando, ¿cierto? Acá, la expresión de tiempo de pasado, ya, ¿vale? ya. En la 10 yo puse she did not out yesterday evening. Ok, it says, I don't usually go out, ¿cierto? Yo usualmente no salgo, ¿cierto? Como dice ahí. El out, para que signifique salir, ¿cierto? Tiene que aparecer con el go, ¿ok? Pero está muy bien. So, she didn't go out. Lo dejamos como go, porque recuerden que el did, ¿cierto? Le da el pasado a toda la oración. She didn't go out yesterday evening, right? Very good. Muy bien, Romina. Bastante bien. Víctor, la número 11. She went to bed at 11 o'clock. Perfecto. Perfecto. She went to bed at 11 o'clock. Perfecto, very good. Muy bien, Víctor. Macarena, la última, la número 12. She slept well last night. Very good. Pero la pronunciación de ahí es she slept. ¿Ok? Que es S-L-E-P-T. ¿Ok? Como está escrito en el chat. Sí, She slept well last night. Very good. slept. Excelente. Excelente, excelente. Let's see 5.2. Ok, veamos la 5.2, ¿cierto? El ítem número 2. Que dice complete the sentences using the following verbs in the correct form. ¿Ok? En este caso, ¿cierto? Ahí te estamos entregando, ¿cierto? Los que son los verbos que vamos a utilizar en estas 6 oraciones. Tenemos buy, que es comprar, catch, que es atrapar, cost, que es, puede ser costo o costear, ok, dependiendo del contexto, fall, que es caer, hurt, que es herir, sell, vender, spend, gastar o pasar también, teach, enseñar, throw, puede ser lanzar también, ¿cierto? And write, que es escribir. Tenemos la número 1 que dice, Mozart wrote more than 600 pieces of music.
Ok, ¿cierto? Let's see number 2. Vamos a la número 2. Romina, please. How did you learn to drive? Yo puse my father taught me. Perfecto. 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 Taught. Very good. My father taught me. Right? Very good. A second. Okay, very good. Ahí está. My father taught me. Yes. Estaba medio perdido, sorry. Okay. So, let's see number 3, Victor. La número 3, Victor, please. Que dice, we couldn't. Sí, profesor. We can't afford to get our car, so we sold it. Perfecto. So we solved it. ¿Cierto? Very good. Excelente. Macarena. La número 4, please. Dave. La 4. They fell down the stairs this morning and hurt his leg. Okay, very good. Very, very good. And stairs and hurt, ¿cierto? Aquí se lo estoy escribiendo entera acá, chiquillos. And hurt his leg. Very good. Ahí está, ¿cierto? La número 4. They fell down the stairs this morning and hurt his leg. ¿Ok? En este caso, chiquillo, el hurt se escribe exactamente igual en pasado. ¿Ok? Eso, ojo, aún así lo hace pasado, disculpen, un verbo irregular, que se escribe igual. ¿Por qué? Porque los regulares terminan con ed y este queda igual. ¿Vale? Romina, number 5, please. Número 5, por favor. Profe, yo en la 5 me equivoqué en la última. Ok. Yo puse Joe caught the ball to see how feel it. Ok, parece que. En ese caso, ¿cierto? Tenemos que, lo más como sabio sería, ¿cierto? Decir, primero, ¿cierto? Decimos, veamos el contexto, porque dice Joe, the ball to Sue, ¿cierto? El balón a Sue, ¿ok? En ese caso, claro, estaría como un poquito al revés, creo yo, porque dice Joe le lanzó la pelota a Sue, quien la atrapó. O sea, básicamente quien la atrapó fue Sue, ¿cierto? Right? El who refiere a Sue, para no repetir. Tenemos entonces, Joe threw the ball to Sue. To Sue, right? ¿Y el verbo era? ¿Cuál era el verbo el otro? Catch, ¿o no? Caught. Exacto, profe. Sí, era, o sea, el verbo era catch en español, ¿cierto? Sí, very good. Very good. Ya, está escrito, so Joe threw the ball to Sue, ¿cierto? Joe le lanzó el balón a Sue. Es como la cual la atrapó, o quien lo atrapó, ¿cierto? Refiriéndose a Sue, que ella atrapó el balón. ¿Ok? Who caught, me faltó al final el it, chiquillos, disculpen, del 5. ¿Ok? And let's see number 6, Víctor. Vemos la número 6, Víctor. Esta es un poquito más extensa, pero hay que darle nomás. Anne spent a lot of money yesterday. She bought a dress which cost 100. Ok. Which cost, lo pusiste cost normal.
Sí. ¿No? Ya, very good. Sí, Sí. súper. Sí, porque hay alguna gente que de repente escribe costed y no es así. Yes, Profe, dígame. ese queda sin ed, ¿cierto? El El cost cost, así nomás, sí. es un verbo irregular. Sí, Ok, profesor. address. Estoy como lo pido escribiendo, chiquillos, todavía. Address which cost. Sí, ahí está. Chiquillos, ojo, ese símbolo, por ejemplo, ese símbolo de disculpen son pounds. Pounds, que son libras. ¿Ok? Vamos a poner solamente el CNI porque no sé hacer el pounds en el teclado. ¿Ok? Very good. Tenemos entonces, ¿cierto? Anne spent a lot of money yesterday. She bought a dress which cost 100 pounds. ¿Ok? Pounds. Very good. Super. Hasta acá, chiquillo, algo que quizás haya costado mucho, que haya sido muy difícil. Ahí traté de cambiar los verbos, profesor, pero ya me estoy acostumbrando. Super. Very good. Very good. Algunos Tenemos verbos entonces. irregulares permanecen iguales, ¿verdad? Como es el No, caso de cost, que dijo el compañero. a ver, no todos. No todos. Recuerda que los verbos irregulares puede cambiar una vocal o una consonante, ¿cierto? O puede cambiar la palabra completa, como también la palabra si queda exactamente igual que en infinitivo. Eh, básicamente lo mantenemos, ¿ok? Lo mantenemos, ¿vale? Sería también un verbo irregular, ¿ok? Ujú. Super. It says 5.3, right? It says, you ask James about his holiday, ¿cierto? Tú le preguntas a James en relación a sus vacaciones. Write your questions, ¿cierto? Escribe tus preguntas. Por ejemplo, tenemos prácticamente un texto acá, ¿cierto? Un diálogo que dice, hi, how are things? Right? ¿Cómo van las cosas? Fine, thanks. I've just had a great holiday, ¿cierto? Muchas gracias, bien. Tuve unas vacaciones increíbles. Where did you go? Right? To the US. We went on a trip from San Francisco to Denver, right? A Estados Unidos fuimos a un viaje desde San Francisco a Denver, right? Que es Denver, Colorado, que es otro estado. ¿Ok? La número 2, Macarena, creo que te toca a ti, parece. La número 2, yo Yes. puse, how did you travel by car? Perfecto. So sería number 2, ¿cierto? How did you travel? Right? How did you travel? It says by car, ¿cierto? En auto. ¿Cómo viajaste? En auto. Very good. Excelente. Let's see number 3, Romina. It says, yes, we hired a car in San Francisco. ¿Cierto? Sí, contratamos un auto en San Francisco. Ok, aquí puede ser hired o puede ser rent. Rent, ok, que es rentar. ¿Vale? Romina, number 3. Ay, profe, yo creo que las tengo todas malas, pero se lo voy a decir igual. Vamos revisando, no te preocupes. Ya yo puse it's a long way to drive. How long did it take you to get to Denver? Ya, ¿y por qué pensaste que estaba malo, Romina? Ay, es que como que la segunda la tenía mal, entonces me imagino que todas las tengo malas. No, tranquila, tranquila, no te preocupes. So, sería entonces, ¿cierto? How long did it take you to get to Denver? Eso está completamente excelente. Muy bien. Excelente. Muy bien, Romina. How long did it take you to get to Denver? It says 2 weeks, 2 semanas, right? Es bastante lejos, por si acaso. Ok, muy bien, Romina. Víctor, number 4, please. Sí, profesor. Where you stayed in hotels? Ok, take a look at this. Sí. Dame un segundito. Sería, where did you stay? ¿Cierto? ¿Dónde te hospedaste? ¿Cierto? Recordemos que hay pregunta y la pregunta, ¿cierto? Va el verbo auxiliar did, ¿cierto? Para que nos indique la oración en pasado. Ok, dice, where did you stay in hotels?
right? Y al final dice yes, small hotels or motels, right? ¿Cierto? Sí, en pequeños hoteles y moteles, ¿ok? Entonces te hospedaste, ¿cierto? Where did you stay? Ojo, chiquillos, estas palabras son, a ver, por si no alguien no lo sabe en realidad, ¿ok? Básicamente los moteles, ¿cierto? Son los que están en carretera, ¿ok? Que básicamente, ¿cierto? Es como cuando como las distancias son tan largas, ¿cierto? Y no hay hoteles propiamente tal, porque los hoteles generalmente están solo en ciudades, ¿ok? Em, em, están estos ciertos moteles, que se les llama así, ¿cierto? En Estados Unidos, los cuales, ¿cierto? Si tú estás muy cansado y has manejado mucho entre un estado y otro y aún no puedes llegar a la ciudad, ¿cierto? Te puedes hospedar en estos moteles, que básicamente motels, ¿cierto? Mot es de motor, ¿right? Básicamente como de motorizado, pero porque vas en la autopista, ¿ok? Básicamente es eso, ¿ok? Básicamente, ¿cierto? Se puede arrendar quizás por una noche o por horas, lo mismo, ¿ok? Pero básicamente, ¿cierto? Tiene como ese objetivo, ¿cierto? Poder darle, ¿cierto? Al conductor un descanso, ¿cierto? Porque las distancias son demasiado largas, el país es demasiado largo, ¿ok? Básicamente es por eso. No acá, por ejemplo, como en Chile, que tenemos ciudades bastante cercas, me refiero a cercas en un par de horas, 2, 3 horas, ¿cierto? Básicamente siempre es como que estuvieras en una ciudad. Acá no, tenemos desiertos que son horas, ¿ok? Básicamente por eso, ¿ok? Tenemos number 5. Entonces, Macarena, vamos con la número 5. Con las 5 tuve muchos problemas, pero lo que yo puse fue, Did you pass it good? Okay, wait a second. Romina, ¿qué pusiste en la 5 tú? Para ir comparando. Yo puse did you nomás. Ok. Víctor, ¿qué pusiste en la 5? Yo puse, did you sleep good? Ok. Very good. Very good. Les voy a comentar algo. Todos están equivocados. Absolutamente todos. ¿Por qué? Nos fijamos en la respuesta, ¿cierto? Que dice, yes, but it was very hot and sometimes too hot, ¿cierto? Aquí nos está diciendo el tiro. So, sería... Esto es normal que no lo hayan sabido, chiquillos, porque el was todavía no lo pasamos, ¿ok? Was it very hot? Or was it too hot? ¿Ok? ¿Estuvo muy caluroso? Right. Was it very hot? Sorry, me falta algo al final. Déjenme editar esto. Ya. Ahí era. Was the weather good en este caso, ¿cierto? Estuvo bueno el clima. Good, right? Y dice, yes, but it was very hot. Sí, pero estuvo muy caluroso. Sometimes too hot. A veces demasiado caluroso. Ok, sorry, ahí tiene un error yo. Ok. Pero no está como... No faltaría como un did, digo, esto está... No, después vas a entender por qué nos falta un did, porque tenemos el was. ¿Ok? Básicamente es por eso. ¿Vale? Es normal que no hayan sabido eso, chicos, no se preocupen. Y de hecho, la última, lo más probable es que tampoco lo hayan podido hacer, la número 6 me refiero. ¿Ok? ¿Qué dice? Maca, o sea, disculpa, Romina. A ver, veamos la número 6. Veamos qué tal la número 6. ¿Cómo lo quedó? ¿Cómo te quedó? También puse did. ¿Ya? ¿Pero Puse, solamente did? puse did you go to see? Perfecto. Did you go to see the Grand Canyon? Right? Very good. ¿Fuiste a ver el Gran Cañón? Perfecto. Y dice, of course, it was wonderful. Right? Sí. Very good. Muy bien, Romina. Excelente. Did you go to see the Grand Canyon? Muy bien.
Very good. So, let's see the last one. Veamos el último, ¿cierto? Que básicamente creo que era bastante sencillo, que dice, complete the sentences, put the verb into the correct form, positive or negative. ¿Ok? Completa las oraciones, pone el verbo, ¿cierto? Que está básicamente al costado, ¿ok? De la forma correcta, ya sea afirmación o negación. ¿Ok? Esto yo creo que era bastante sencillo. ¿Ok? Tenemos la número 1, ¿cierto? Como ejemplo, y la número 2 igual, que dice, it was warm, so I took off my coat, ¿cierto? Yo estaba temperado, calentito, entonces me quité o me saqué, ¿cierto? Mi abrigo, ¿ok? Tenemos el verbo take, pasarlo a took, básicamente. Número 2 dice, the film wasn't very good. La película no estuvo muy buena. I didn't enjoy it much, ¿cierto? Yo no la disfruté mucho. Number 3, veamos la número 3. Víctor, number 3, please. Sí, profesor. I knew Sarah was busy, so I did not disturb her. Lo Very dejé good. normal. So, perfecto, sí. So, I didn't, ¿cierto? Very good. Y luego nos queda igual. Disturb her, ¿cierto? Disturb es molestar, básicamente, ¿ok? So, I didn't, right? Very good. Excelente. Very good. Macarena, vamos con la número 4, please. Number 4. La número 4. Sí. Yo puse. So we leave the party early. Ok, tú pusiste, le pusiste una D al final del verbo. PD. Ya. En ese caso no puede ser porque no es un verbo regular, es un verbo irregular. Sería entonces, so we left the party early. Ok, so we left. ¿Sí? Romina, number 5. Vamos con la número 5. The bed was very uncomfortable. I did not sleep. Lo dejé tal cual. Ok, Sleep. so I didn't sleep well. Sí. Right? ¿Cierto? Very good, excelente. Muy bien, so I didn't sleep well, porque al principio, ¿cierto? Nos dice que la cama estaba muy incómoda, uncomfortable. Ok. It says the bed was very uncomfortable. I didn't sleep well. Right? Very good. Muy bien, Romina. Víctor, veamos la número 6, please. Number 6. Llegué hasta las 5 nomás, profesor. No hice Okay. más. Okay, take it easy. Maga? ¿Cuál profesor? ¿La 6? Yes. The window was open and a bird flew into the room. Ok. En ese caso, ¿cierto? ¿Cómo escribiste el verbo? F-L-E-W. Perfecto. A bird flew into the room. ¿Flew? Okay. Into the room, sí. Voló. Recordemos que fly es volar y también fly como sustantivo es mosca. Ok. Bird, pájaro. ¿Vale? Romina, veamos la número 7, please. The hotel was very expensive. It did not cost much to stay there. Very good. It didn't, ¿cierto? Entonces, it didn't cost, decía, ¿cierto? Yes, cost much to stay there. There, very good. Very good, excelente. Muy bien, Romina. Maca, vamos con la número 8, please. Okay. I was in a hurry, so I had time to phone you. Ok, la número 8 dice, I was in a hurry. Yo estaba muy apurado. So, entonces, o por ende, ¿cierto? Decimos, por ende, no tuve el tiempo de llamarte.
So, I didn't have time to phone you. Right? So, I didn't have time to phone you. Right? Very good. Romina, la última, número 9. It was hard carrying the balls. No, balls. They was very safe. Safe. Eso. Ok, mira Romina, bastante bien hasta que dijimos was, porque en ese caso tiene que ser were. They were very heavy, right? Súper bien, pero tranquila. Es normal que se hayan equivocado quizás en esas de was o de were, ok, porque era algo que todavía no habíamos visto. Lo bueno es que eran súper poquitas, así que take it easy, ok, bastante bien. ¿Estaba muy difícil, chicos? Más o Más o menos, menos. sí. Más o menos, más o menos. Was y repetitive, yes. Sí, solo un poquito difícil. Profe, Dígame. perdone, pero ¿podría explicarme el contexto de por qué, a ver, era la 5 y la 8 no cambió el verbo? ¿La 5 y la 8 de cuál? ¿De la última? ¿Del último? Del que acabamos de hacer, sí. Ya, la 5 dice, the bed was very uncomfortable. La cama estaba muy incómoda. Y dice, la número 5, I didn't sleep well. No, no se cambió el verbo ahí. Sleep, ¿cierto? No se cambió porque el didn't o el did not, que es lo mismo, ¿cierto? Está en la oración. Si se da cuenta, en todos los que tuvimos el did, ya sea una negación o pregunta, el verbo siempre va a quedar en afirmación, o sea, en presente. Y es, tú me dijiste la 5 y la 8. Sí, Pues en la 8 pasa lo mismo. So I didn't have time to phone you, ¿cierto? No tuve tiempo de llamarte, ¿cierto? En este caso el have queda en presente o en infinitivo, ¿cierto? Porque tenemos el did ahí, también en la oración. Recordemos, ¿cierto? Que el did, como nos aparece, ¿cierto? En nuestro... Mira, se los voy a mostrar, chiquillos, para que no... Ah, pero no le estoy compartiendo la pantalla, por eso. Ya, ¿la ven ahí, cierto? ¿La pantalla? sí. Very good. Tenemos la negación, ¿cierto? No. It's negative. Aquí está. Miren, dice, be careful. Don't use did or didn't with the past tense form of the verb. Dice, ten cuidado. No uses el did o el didn't con la forma del verbo en pasado. ¿Ok? Si nos damos cuenta acá, ¿cierto? Miren, si yo agrando esto, nos van a aparecer los ejemplos. Por ejemplo, en términos de verbos regulares, ¿cierto? No puede ser she didn't plant it, ¿cierto? El planted o sea, el plant es un verbo regular y en pasado va con ed, pero en este caso, como tengo el did, es imposible. Si tengo el did, el verbo siempre va a ir de forma normal o presente. Así. She didn't plant. ¿Ok? Se dan cuenta, el verbo cierto está en presente, pero lo que le da todo el pasado a migración es el did, el verbo auxiliar. ¿Ok? Y ahí claramente está en pasado sin el did. Y por otro lado, los irregulares, ¿cierto? Nos dice acá, por ejemplo, she didn't, sorry. Ahí está. She didn't went. En este caso sabemos que went es el pasado de go, ¿cierto? Que es un verbo irregular, lo cual no está correcto, no puede ser así porque está el did, ¿cierto? Y básicamente movemos, ¿cierto? Lo que es el didn't con el go. Básicamente, ¿cierto? El go se queda en presente, ¿ok? Para que lo entendamos también de otra forma, fíjense acá, miren. Tenemos que estar el did en la oración, ¿cierto? Tenemos también el sujeto, la forma base del verbo, ¿cierto? Y otras palabras. En este caso, ¿cierto? El did hace que el verbo que esté en la forma base, finish y help. Ambos verbos, ¿cierto? Finish y help, son verbos regulares. Por ende, si los tuviéramos en una oración afirmativa, por ejemplo, sería finished, que es básicamente con ed, y helped, que también es con ed al final al ser un verbo irregular, o sea, al ser verbos regulares. Ojo, eso pasa solamente en las afirmaciones, porque en negaciones y en preguntas, generalmente, bueno, 99% de los casos voy a tener el did, ¿ok? Para poder ayudarme a hacer la pregunta o a negar, ¿ok? Entonces, si tengo el did que me indica a mí todo el pasado de la oración, no necesito que mi verbo esté en pasado, ¿ok? Porque básicamente se interpreta de esa forma al estar el did.
¿Ok? Por Profe, eso, una pregunta. Por ejemplo, igual nosotros tenemos que buscar los verbos en pasado, por ejemplo, como el mismo go, que el pasado es went. ¿sí? Pero hay algunos que tienen, nosotros tenemos que agregar el ed en algunos, ¿cierto? Sí, pues, el ed lo agregamos acá, mira, en los verbos regulares, ¿cierto? Por ejemplo, acá, en los verbos regulares, que básicamente existen listas de verbos regulares, ¿ok? Tenemos que en esos agregamos ed al final, pero si el verbo regular termina con e, simplemente añadimos una d al final, ¿ok? Pero claro, no es algo así como que, o sea, yo les digo, hay listas de verbos, ¿ok? Pero como les recomendé, ¿cierto?, en la clase anterior, que lo ideal o lo mejor, ¿cierto?, en este caso sería, por ejemplo, no sé, pues en un cuaderno en español, ¿cierto? Empieza a anotar las palabras o los verbos, ¿cierto?, que tú utilizas en tu día a día. Por ejemplo, comer, saltar, quizás jugar, I don't know, caminar, respirar, por ejemplo, mirar, tocar, ¿cierto? Verbos bastante sencillos, ¿ok? Y esos verbos, búscalos, ¿cierto?, en su forma en pasado. Si terminan con ed, haz una lista al costado de los verbos que tú ocupas diariamente, que van a ser regulares, y el resto, ¿cierto?, que cambia una vocal, una consonante, la palabra completa, o si el verbo queda igual en presente y en pasado, déjalo del lado de los verbos irregulares, ¿ok? Sería como lo mejor. Va a ser mucho mejor que andar buscando una lista de verbos y te va a aparecer una con 500 verbos y tú vas a pensar que te los tienes que aprender todos. No, es solo práctica. Es solo práctica, chiquillo. ¿Ok? Para Ya, que lo tengan, profe. ¿vale? Es como el ejercicio como que les recomendaría, ¿vale? ¿Dudas, chicos? ¿Alguna duda con esto? Así como para quizás dar término entre comillas, a lo que es el pasado simple con verbos regulares e irregulares. Supongo que de momento no, profe. Ok, very good. Romina, Víctor, ¿nada? No, profe. Ok, ok. No, Ojo, miren, profe. quería mostrarles esto igual. En relación a lo que les había comentado de la expresión de tiempo, ¿te acuerdas, Romina, que para el parecer tú me habías preguntado que por qué no se podía poner el usually? El usually, ¿cierto? Viene siendo, como te explicaba, una expresión de tiempo del presente simple, ¿ok? Que es usualmente. Me habla, ¿cierto?, de algo o refiere a algo cotidiano, right? It says, time expression básicamente nos expresan, nos expresan el tiempo del cual nosotros estamos hablando. Por lo mismo tenemos en pasado, por ejemplo, last week, a year ago o yesterday, ¿cierto? Aquí, ojo, son solo ejemplos, ¿ok? Yes, tenemos hartos más. Los cuales claramente yo les dije, ¿cierto? Puede ser una palabra o una pequeña frase, ¿cierto? La cual me exprese algún tiempo en pasado, en este caso, porque estamos viendo pasado simple. Por otro lado, las del futuro nos van a expresar un cierto futuro. Las del presente nos expresan un presente, ¿cierto? Entonces, para que tengamos igual ahí, ojo con eso, ¿vale? Para que tengamos ojo con eso, ¿vale? So, wait a second. Very good. Guys,